a los 12, vamos a continuar con nuestro estudio, nuestra serie de estudios de los 12, enseñanzas sobre los apóstoles de Jesucristo. Y el día de hoy vamos a estudiar a Natanael, el verdadero israelita. Después, al final, vamos a ir directamente a ubicar el significado de este escudo, pero quizás va a quedar muy claro durante el desarrollo de esta enseñanza. Adelante, Oscar. Vamos a escuchar el primer pasaje. Después de esto, Tenemos una falla técnica, un momentito más lo escuchamos. Recuerden que siempre en vivo suceden grandes retos y oportunidades para que Dios resuelva estos detallitos. Pero aquí está nuestro staff trabajando a todo lo que da para que podamos escuchar este versículo. Vamos a esperar un momentito. Juan 21, del 1 al 2. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Aquí estamos escuchando la mención de Natanael dentro del grupo de los discípulos. Natanael es la manera en la que Juan llama a Bernabé. En las otras listas de los apóstoles aparece el nombre de Bernabé y Natanael aparece como el mismo Bernabé, pero en el Evangelio de Juan. Recuerden que había sobrenombres en algunos discípulos, y en ocasiones estos sobrenombres pues identifican características muy concretas. Vamos a usar el de Natanael porque el Señor Jesús lo mencionó directamente con este nombre. Así es que vamos directamente a la enseñanza, Oscar, si eres tan amable. Los detalles mencionados con precisión por Jesús alrededor del encuentro con Natanael, Bernabé, representan un referente profético sólido, con elementos fundamentales dispersos en toda la Escritura, que se revelan a lo largo del Nuevo Testamento en un sendero inesperado que culmina justo frente a ti. Así es. Hoy nuestro estudio nos llevará por una larga y angosta ruta a través de toda la Escritura por tres temas fundamentales. El primero, la higuera, el significado de la higuera. El segundo, el verdadero israelita. Esos son unos higos. Y el tercero, los cielos abiertos. Vamos allá, vamos a la primera, que es el primer tema, que es la higuera. Adelante. Vamos a escuchar este pasaje. Juan 1, del 47 al 51. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees?
cosas mayores que estas verás. También le dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Siguiente. En la Escritura, la higuera es mucho más que una planta. Es un símbolo y un elemento del proyecto de Dios para la salvación del mundo a través del remanente fiel del pueblo de Israel. La higuera representa el encargo de la administración de la palabra de Dios para generar frutos, higos buenos, en todo el mundo a través del testimonio de Dios manifestado en Israel a todas las naciones. Dicho de otra manera, la higuera representa a la nación de Israel en su territorio y en comunión fiel con Dios. Es el testimonio del cumplimiento a la promesa de Dios hecha a Abraham de bendecir a todas las naciones por medio de su simiente, o sea, el Mesías. Así es, la higuera representa a la nación de Israel en su territorio y en comunión fiel con Dios, como testimonio del cumplimiento a la promesa hecha a Abraham de bendecir a todas las naciones por medio de su simiente, por medio de Cristo. Siguiente. Vamos a escuchar el pasaje. Primero de Reyes 4:25. Y Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Así es, Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su parra, que es la vid, y bajo su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. La higuera es un símbolo para el pueblo de Israel, de bendición, de presencia divina en el pueblo de Israel. Ahora vamos a escuchar este pasaje que es clave. Adelante. Jeremías 8:25. Ciertamente los destruiré, declara el Señor. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera, y la hoja se marchitará. Lo que les he dado, les será quitado. Exacto, aquí está profetizando qué es lo que va a suceder con la higuera. Después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Jerusalén, Dios habló al profeta Jeremías para que pregonara por todo el pueblo de Israel, que quedaba en Judá, su palabra con una peculiar ilustración. Le mostró a Jeremías 2 canastas de higos. En una, los higos eran muy buenos, maduros y listos para comer. En la otra, los higos se veían muy mal, eran tan malos que no se podían comer. Los higos buenos, como el buen fruto de la higuera, eran quienes se pasaran sin oposición al rey de Babilonia. Y los higos malos de la higuera, una vez más se opondrían a la palabra y voluntad de Dios y quedarían en la tierra privados de bendición. Jeremías 24, del 1 al 3. Después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, desterró a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los oficiales de Judá, junto con los artesanos y herreros de Jerusalén, y los llevó a Babilonia, el Señor me mostró 2 cestas de higos colocadas delante del templo del Señor. Una cesta tenía higos muy buenos, como los primeros higos maduros, y la otra tenía higos muy malos, que de podridos
no se podían comer. Entonces el Señor me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Yo dije, higos. Los higos buenos son muy buenos, pero los malos son muy malos, que de podridos no se pueden comer. Aquí tenemos una ilustración de dos canastas, una con higos muy buenos, listos para comer, y otra con higos muy malos, que de malos no se pueden comer. Y arriba tenemos una representación gráfica de esta profecía físicamente mostrada a Jeremías. Vamos a escuchar este pasaje. Jeremías 24, del 4 al 7. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Así dice el Señor, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados de Judá, que yo he echado de este lugar a la tierra de los caldeos, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los traeré de nuevo a esta tierra. Los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Así es. Aquí está refiriéndose a los higos buenos, muy buenos, diciendo, aquellos higos buenos serán las personas en Israel, los creyentes de Israel, el pueblo de Israel, que creyéndome a mí, dice Dios, se pasen con Nabucodonosor a Babilonia. Estos son a quienes yo voy a ver como higos buenos y los voy a bendecir. A los que se pasaran a Babilonia. De esta manera será tu vida si te dispones a obedecer y esperar por Dios y permaneces fiel a su palabra. Esperarle significa permanecer confiado en Él, evitando caer en las tentaciones de nuestra naturaleza, que insistirá que debemos desesperarnos, dudar y volver a tomar el asunto en nuestras manos. O sea, regresarnos a la vida de incredulidad. Dios no espera que hagas el trabajo de transformación que inició en tu vida el día que te convertiste, sino que le dejes a Él hacer el trabajo y tú simplemente te mantengas confiado en su poder, en el lugar de bendición en el que sabes que debes estar, así sea con el mismo Nabucodonosor. El punto es esperarle en ese lugar. Tenemos una historia que vamos a contar. Ella es Margaret en Filadelfia en 1911. Perdió a su marido. Se casó con mucha ilusión y el marido falleció estando sus hijos pequeños. Bueno, afortunadamente tenía muchas propiedades y valores y ella vendió todo lo que tenía, absolutamente todo, y hizo un fideicomiso con el banco para poder mantenerse, garantizar su manutención prácticamente de por vida. De esta forma pudo también garantizar la educación de su hijo, que se graduó en leyes. Su hijo en ese tiempo entró a grandes concursos a nivel nacional, muy joven, acabando la escuela, y la cadena Macy's de Nueva York se enteró del portento de este muchacho y lo llamó para trabajar en sus filas. Este joven, Nathan, trabajó en Macy's en los años de 1918 al 22, y en ese tiempo Nathan pues dejó a su mamá con su hermana
pequeña en casa. Claro que la mamá pues solamente pensaba y pensaba y pensaba y extrañaba a su hijo, que llevaba ya 6 años o 7 de no ir a verla, porque siempre estaba ocupado en su trabajo. Así que, bueno, pues este joven prosperó, llegó a tener mucho dinero. Después de haber sido empleado en Macy's, creó sus propias empresas de consultoría y leyes a nivel nacional, y llegó a ser uno de los portentosos hombres de negocios, sobre todo conocedores de leyes de su tiempo, y era amante de la tecnología y de los radios. Y pasó más tiempo, y allá por 1930, pensando finalmente en su madre, decide pues poder, como no podía viajar porque tenía siempre limitación de tiempo por su trabajo, se le ocurrió mandarle un regalo muy valioso para él, el último radio salido en ese tiempo, y lo compró y lo mandó a través de la empresa UPS, se lo envió hasta la puerta de su casa. Entonces, tú te imaginarás la cara de la mamá cuando recibe el regalo de su hijo y recibe el radio, y junto con el radio recibe un artefacto que ella ve muy bonito y que lo pone como un artículo decorativo adentro de la vitrina al fondo de la habitación. Acto seguido, conecta el radio a la corriente, lo prende, y lo que escucha es solamente ruido. Así que le cambia todos los botones, le pica todas las palancas y escribe una carta a su hijo diciéndole: amado hijo, te agradezco profundamente el regalo que me enviaste, está increíble, nada más que quiero decirte que no funciona. Y me da mucha pena que hayas gastado tanto dinero y que yo no haya podido obtener el fruto que tú esperabas. Te propongo que vengas y tú mismo veas cuál es el problema para que tú lo arregles. El hijo, cuando lee la carta, pues pone una cara de no puede ser. Por cierto, que la mamá le dice: y gracias por el artefacto de regalo que venía, lo he puesto al fondo de la vitrina. Entonces, cuando el hijo escucha esto, nada más se lleva las manos a la cara, piensa: no puede ser, no puede ser, no puede ser. Yo que estoy tan ocupado, que no puede ser. Si supieran todos mis inversionistas y toda la gente con la que yo trabajo, que voy a tener que hacer un viaje relámpago para ver a una anciana que es mi madre, para resolver un detalle de un regalo que le di, no lo puedo creer. Finalmente ya se resigna que tiene que hacerlo, toma el avión y atraviesa todo ese pedazo de tierra de Nueva York para poder llegar a Filadelfia. Así que se baja de las escaleras del avión, toma un auto, llega a la casa de la mamá, entra a la casa de la mamá, cierra la puerta, gracias Oscar, le da un beso a su madre, apaga el radio, lo pone en la mesa, agarra el artefacto que la mamá puso por la vitrina por allá atrás, conecta el radio con el artefacto que es la antena. ¿Y qué creen que pasó? Pues que empieza a sonar música, se empieza a escuchar música en el radio. Y entonces, suspirando de impotencia, Nathan, el hijo, le dice a su madre: madre, no puedo creer que me hayas hecho venir para agarrar el artefacto que hayas puesto en la vitrina, que es la antena, y ponerlo junto al radio, conectarlo para que se escuche la música que pudiste haber escuchado solamente si me preguntabas. No lo puedo creer de ti. Y entonces la anciana madre le dice: hijo, lo que yo no puedo creer de ti es que tan pronto se te haya olvidado
a la madre que tanto te ama. Se te haya olvidado y hayas quitado de tu corazón por lo menos la ocasión de poder verte. Hijo, yo sabía que esto era una antena, pero no había otra forma de hacerte venir. Lo que yo no puedo creer es que tú no sepas hasta dónde puede llegar una madre que quiere ver a su hijo. Así que, aprovechando que estás aquí, yo quiero pedirte que ya no me envíes regalos. Prefiero que me los traigas, porque yo quiero conocer a tus hijos, quiero conocer a tu esposa, quiero conocer a tu familia. Me haría muy bien y pondrías un nuevo aliento a mi vida si tomas el lugar de bendición que te corresponde con respecto a mí y simplemente me regalas una visita cada vez que tu agenda lo permita. El hijo, Nathan, profundamente conmovido y avergonzado, le dijo a su madre: Madre, me estoy dando cuenta que me despisté en el camino. Te pido perdón por haber olvidado lo más importante de mi vida, que es mi familia, y tú eres parte de ella también. Así que te prometo que a partir de este año, le dijo, voy a pasar aquí con toda mi familia todos los días de acción de gracias, los Thanksgiving, y una Navidad cada 2 años, para poder también ser congruente allá con mi esposa, con la familia de mi esposa. Y así fue que a partir de ese día las cosas cambiaron y cada año toda la familia pasaba el Thanksgiving inalterablemente con Margaret, la madre que tuvo que enseñar a su hijo acerca del lugar de bendición. Nada suple tu lugar de bendición, menos un radio, ningún regalo, nada suple tu lugar de bendición. Adelante, Oscar. Esta historia pretende ilustrar que solo existe un lugar de bendición, y ese es precisamente el sitio en donde Dios nos quiere para usar nuestra vida con todo el brillo divino. El lugar de bendición es único y podemos reconocerlo porque Dios abrirá las puertas, Él mismo, para ubicarnos allí. Es necesario decir que en ocasiones el lugar de bendición es el lugar en el que menos quisiéramos estar, como fue el caso de Pedro, al ser advertido por Jesús de la manera en la que le llevarían a glorificar a Dios en su muerte. No existe mejor lugar en la vida del creyente que aquel en el que Cristo se glorifica con toda su gloria. Ahora vamos a ver este contraste. Jeremías 24, del 8 al 10. Pero como a los higos malos que de podridos no se pueden comer, así dice el Señor, de la misma manera abandonaré a Sedequías, rey de Judá, a sus oficiales, al remanente de Jerusalén que queda en esta tierra y a los que habitan en la tierra de Egipto. Los haré motivo de espanto y de calamidad para todos los reinos de la tierra, de oprobio y refrán, de burla y maldición en todos los lugares a donde los dispersaré, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Aquí tenemos el contraste del otro lado. Así es, aquellos que no confiando en el Señor
no creyendo en su palabra, prefieren tomar un camino alterno que esperar en Él. Esos, en la ilustración, son como estos higos malos, que de malos no se pueden comer. Como estos higos malos y podridos, será nuestra vida si no hacemos a un lado, si hacemos a un lado la obediencia a su palabra para regresar a los afanes de muertos de este mundo muerto, condenado a la destrucción. Debemos estar alerta y no claudicar, porque en todo momento nuestra naturaleza intentará enseñarnos el tsunami de nuestros problemas para dejar de ver a aquel que calma la tempestad. No debemos olvidar que una mala decisión puede tener terribles consecuencias, por lo que es necesario que nos mantengamos vigilantes y guardando nuestra vida. Si hubiere algo que debamos corregir, la gracia de Dios será suficiente en el momento mismo de nuestro arrepentimiento. Así es. Volviendo a la higuera, el Evangelio de Lucas narra una parábola dicha por Jesús, en la que revela y profetiza al mismo tiempo que la higuera, que representa a Israel en el proyecto evangelizador de Dios a través de la nación de Israel, será quitada. Es importante notar que en esta nueva narrativa Jesús menciona una higuera plantada en su viña. Escucha otra vez, es importante notar que en esta narrativa Jesús menciona una higuera plantada en su viña. La viña, o sea, el campo de la vid, es Cristo. La viña es Cristo, la planta de la vid también es Cristo. Y la higuera, Israel, debía estar plantada en Cristo para producir fruto. Otra vez, la viña, o sea, la vid, que es Cristo, y la higuera, Israel, debía estar plantada en Cristo para producir su fruto. O sea, la higuera debía estar plantada en la vid. Si no, no tiene fruto. Pero esto fue justamente lo que el pueblo judío rechazó. Y al rechazar la viña que daba vida a la higuera, ésta se secó y fue cortada espiritualmente en la maldición de la higuera y físicamente en el año 70 con el sitio de Jerusalén. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Aquí Jesús está haciendo la aclaración de que Él es la vid y su Padre es el viñador. Ahora vamos a escuchar, recuerda que Jesús es la vid y el Padre es el viñador. Ahora vamos a escuchar esta parábola sobre el viñador, que es el Padre, que Jesús dijo en este pasaje. Adelante. Lucas 13, del 6 al 9. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto de ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿por qué ha de cansar la tierra? El viñador le respondió, Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, si no, córtala. Bueno, el viñador, el Padre, está preocupado porque la higuera no da fruto. Aquí tenemos una ilustración de este pasaje, con el Padre diciéndole, bueno, con el viñador diciéndole al Padre, mira, que no puedo encontrarlo, no hay ningún fruto. Más tarde,
cuando Jesús pasaba por una higuera, llevó a cabo una clara alegoría referencial a la parábola de la higuera estéril y, en uno de sus últimos actos públicos, maldijo a la higuera después de ver que no tenía higos. Este es el momento en el que Dios retira a Israel el depósito y la administración del Evangelio para más tarde entregarlo a la iglesia en el día de Pentecostés con la llegada del Espíritu Santo. La higuera representa mucho más que Israel en su tierra. Representa el cumplimiento integral de la promesa de Dios hecha a Abraham, el gobierno futuro del Mesías en su tierra, en el que solo los verdaderos israelitas entrarán a morar. Mateo 21 del 18 al 20. Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, Jesús tuvo hambre, y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se maravillaron al ver esto y decían: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Aquí está el pasaje. A la luz de todo este contexto, el hecho de que Natanael se haya encontrado debajo de una higuera cuando Jesús le vio, tiene un poderoso significado, y más aunado al calificativo de verdadero israelita. De esta manera, Natanael es reconocido como un modelo de creyente fiel que espera el cumplimiento total del gobierno del Mesías debajo de la higuera. Esto es, esperando lo de la promesa profetizada en la Escritura, en su tierra. Un detalle tan único y privado que Natanael le reconoció como el Mesías apenas Jesús se lo hubo revelado. Nadie más que Dios pudo saber que se encontraba allí Natanael con este íntimo anhelo espiritual. Vamos a recordarlo. Juan 1 del 47 al 51. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. También le dijo: en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Un recordatorio de ese momento tan íntimo en el que Natanael identificó a Cristo sin lugar a dudas como Dios en la tierra. No era posible que supiera ese momento íntimo que había vivido bajo la higuera si no era Dios quien lo había visto. Vamos ahora al tema del verdadero israelita. Hay unos higos ahí que están formándose y algunos ya están listos para que le demos una mordida. Vamos al pasaje. Romanos 9 del 6 al 8. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes.
Así es. Estamos en este momento entendiendo quiénes son los verdaderos israelitas. Aquí lo dice. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. A ver otra vez. No todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos los hijos por ser descendientes de Abraham, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Ahora, por lo tanto, los verdaderos israelitas implica una semilla espiritual, trascendiendo mucho más allá de la herencia física. Más allá del significado por todos conocidos como gentilicio del antiguo pueblo de Israel, la frase de verdadero israelita que menciona Jesús a Natanael hace una clara distinción del término en la visión divina. Hoy se le llama israelita a los pobladores del antiguo reino de Israel. Y el término correcto para referirse a sus habitantes el día de hoy es israelíes. Pero encontramos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el anuncio y la confirmación de que solo el nuevo pueblo de verdaderos israelitas poblarán con Cristo el milenio. No así los israelitas comunes, distintos a los verdaderos israelitas. Segundo de Reyes 19:31. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte Sión sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Aquí se refiere de manera concreta a un remanente fiel de los últimos tiempos en el monte Sión o en Jerusalén, en donde finalmente lo identificarán como el Mesías. Y vamos a este pasaje. Romanos 9, del 6 al 8. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Reiteramos este pasaje porque es importante ubicar. Esta es la columna de todo, del significado que Jesús le está tratando de transmitir, no solamente a Natanael, sino a todos los creyentes posteriores, a través de este título, verdadero israelita. A este se refiere. Lucas 12:32. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. El rebaño pequeño es aquel remanente fiel, es aquel grupo de verdaderos israelitas que hoy conforman la iglesia de Dios. Daniel 7:27. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Así es, el pueblo de los santos del Altísimo. Así es como Dios nos llama en la profecía de Daniel. Tú eres parte de esta ciudadanía, tú eres parte del pueblo de los santos del Altísimo.
Esa es tu ciudadanía y la mía. Estos son los verdaderos israelitas que menciona en la Escritura. Esta es una revelación que le da un giro absoluto a la convicción que durante siglos ha mantenido el pueblo de Israel. Los verdaderos israelitas son solo los hijos espirituales de Dios, o sea, los creyentes salvos y redimidos que guardan su palabra y mantienen sus promesas como un testimonio vivo manifestado a todo el mundo. Este es el fondo de la frase de Jesús: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Habla de una generación de la que tú y yo somos parte y de la que Natanael es un modelo. Esto además concuerda con la insistencia profética de que el verdadero pueblo de Dios es un pequeño remanente fiel. Solo los verdaderos israelitas tenemos acceso a través del Espíritu Santo a los 5 elementos que forman parte de la administración de las cosas de Dios. Cada uno de estos 5 elementos es exclusivo del cuidado y la administración de los santos, los verdaderos israelitas de hoy. En primer lugar, la administración de su palabra. En segundo lugar, su predicación. En tercer lugar, su testimonio. En cuarto lugar, su evangelización. Y en quinto lugar, su adoración. Cada uno de estos elementos es parte del ministerio que la iglesia debe llevar a cabo en esta administración que se nos ha encomendado. En primer lugar, la administración de su palabra. Durante casi 20 siglos, generación tras generación de creyentes ha trazado claramente, línea a línea, de estudio en estudio, guiados por el Espíritu Santo, la luz del sendero divino de la sana doctrina. Allá por el año 100, Justino, Ireneo en el 180, Tertuliano en el 212, Orígenes en el 250, Eusebio en el 320, Jerónimo en el 400, Agustín en el 420, Constantino llamado Paulo en el 680, que formó el grupo de los Paulinos, Pedro Bruys o Brois en el 1120, Pedro Baldo en el 1210, Juan Hus en el 1410, Jerónimo de Savonarola en el 1490, Martín Lutero 1540, Calvino 1560, Knox en 1570, Whitefield en el 1770, Wesley en el 1790, Finney 1860, Moody 1875, Spurgeon 1890, Hudson Taylor 1900, Torrey 1920, Billy Graham 1950, Clay Taylor 1960, Emilio Anderud 1980, en fin, son personajes que simplemente han servido como letreros en el camino que van señalando claramente el sendero de la sana doctrina durante casi 20 siglos. Esto es sorprendente, esto es lo que Dios ha hecho Él a través de personas fieles que simplemente se han dispuesto a obedecer y guardar su palabra, el tesoro más grande que tenemos. Como dice este pasaje. Segunda de Timoteo 1, del 13 al 14. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Así es la llave, es la caja fuerte, es el cofre en donde está guardado el tesoro de la palabra de Dios, y se nos ha encomendado este tesoro a cada creyente dispuesto a guardarlo. De su predicación. De igual manera, durante el tiempo de la iglesia,
El Evangelio sea predicado por toda la tierra, pues Dios ha provisto siempre de una lumbrera que avive el corazón de un remanente fiel en cada generación. Tenemos algunos ejemplos solamente allí. Tenemos, ahí está Billy Graham al fondo, tenemos a Spurgeon también, tenemos a Moody, tenemos a Hus, tenemos a Lutero, tenemos a Wesley y tenemos también a Savonarola. Así es que simplemente son referentes, no cabían todos en la ilustración, pero el punto aquí es, la predicación ha sido permanente en todo el mundo, en el tiempo de la iglesia. Dios ha hecho su trabajo. Vamos a ver este pasaje. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Somos el pueblo citado en Daniel de la ciudadanía divina. Aquí el punto es que sea predicado el Evangelio y que se debe seguir predicando. De su testimonio, el testimonio de Dios en la vida de los creyentes ha sido la clave del impacto frente al mundo de cada generación fiel. De igual manera, la vida de Dios en la imperfección de los justos ha sido el respaldo de cada predicación. Así es. Aquí tenemos una representación histórica en cierta manera del testimonio en todas las naciones, en todas partes y en todas épocas, desde Nimrod hasta el coronavirus, como puedes ver ahí en la gráfica, prácticamente todas las épocas no se ha dejado de predicar la palabra, pero sobre todo ha brillado el testimonio de los creyentes. Este testimonio es lo que le da forma a la palabra y permite que la palabra tenga una representación viva en las personas que la comparten, la solidez de la vida de Dios y de la presencia del Espíritu Santo en su predicación, como lo dice este pasaje. Primera de Timoteo 4, del 11 al 13. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Así es. Ejemplo en conducta, palabra, amor, fe y pureza. El testimonio a lo largo de todas las generaciones. De su evangelización. La Biblia es el libro más impreso, más leído, más estudiado, más memorizado, más ilustrado y más representado en cualquier medio de todos los tiempos. Testimonio fiel del trabajo de la evangelización de Dios a través de la iglesia. Repito, la evangelización de Dios a través de la iglesia. Una iglesia imperfecta que simplemente ha dependido de Dios para hacer el trabajo y ha sido suficiente para que el testimonio de la presencia de Dios haya permeado en toda la tierra. Primera de Pedro 1, del 10 al 12.
Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas, mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Así es. Este tesoro ha sido compartido literalmente y descubierto y revelado en todo el mundo. De su adoración. Cualquier persona del mundo puede cantar a Dios, pero solo su pueblo fiel sabe cómo adorarlo en espíritu y en verdad. La adoración verdadera está reservada a la iglesia fiel de Jesucristo. Juan 4, del 22 al 24. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Así es. Aquí está claro, sí, la salvación viene por los judíos. Cristo era judío, los apóstoles eran judíos. El proyecto es un proyecto que inició con el pueblo de Israel. Pero la hora viene, y ahora es, dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, con el objetivo de anunciar el Evangelio por medio de su palabra, su predicación, su testimonio, su trabajo de evangelización y su adoración. Las herramientas más útiles son aquellas que reciben constante mantenimiento y cuidado. Así sucede con la utilidad de los creyentes en las manos de Dios. Él usará a aquellos que se mantienen en la palabra, cuidando el testimonio para Dios, orando por las almas y por el crecimiento de su iglesia, en la gracia, por supuesto. Eres ciudadano del reino de los cielos y es necesario que uses tu ciudadanía para llevar más almas a su reino. Primera de Pedro 2, 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos al tema de los cielos abiertos. Es el último de los temas. Adelante, Oscar. El verdadero israelita puede ver con frecuencia los cielos abiertos en su vida cotidiana. Solo basta con orar y clamar a Dios por una necesidad específica para que lo imposible se vuelva posible, gracias a su amor por nosotros. Los cielos permanecen cerrados para el resto del mundo, pero tú y yo podemos disfrutar del favor inmerecido de Dios desde los cielos por nosotros. Si estás sufriendo en este tiempo por alguna necesidad, Dios quiere que sepas que los cielos están abiertos y en espera de tus oraciones y tu fe en su respuesta. Los cielos se abrirán ante tu oración, siempre lo hacen. Solo mantente deseando su voluntad. Siguiente. Vamos a escucharlo.
Malaquías 3:10. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Así es. Fidelidad a Dios significa cielos abiertos. Si tú aún no has vuelto a nacer y no te has convertido a Cristo, este es el momento de hacerlo. En su palabra, Dios nos ha dejado claramente descrita la forma correcta de acercarnos a Él. En primer lugar, debes reconocer que has pecado y tus pecados te han separado de Dios. En segundo lugar, tienes que aceptar el pago que Cristo hizo por tus pecados en la cruz, por amor a ti, para liberarte del castigo en el infierno eterno que merece tu vida de pecado. Por último, debes abrir la puerta de tu corazón a Dios para que entre en ti y tome el control entregándole tu vida. Vamos a atender estos pasajes. Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto significa que todos hemos pecado. No importa lo que pienses, esto es lo que Dios dice sobre tu condición delante de Él. Todos hemos pecado, todos nos hemos enojado contra alguien, todos hemos dicho alguna situación equivocada, todos hemos actuado mal en algún momento, todos hemos pecado, invariablemente todos hemos pecado. Así que Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan, les ha sido destituida la gloria de Dios. no tenemos relación con Dios porque hemos pecado. Naturalmente el hombre no puede acercarse a Dios aunque se sienta muy espiritual. Aunque crea lo que sea, esta es la radiografía divina y esto es lo que Dios está revelando hoy delante de ti para que te des cuenta que tus pecados te han separado de Él y que es necesario lo siguiente. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, o sea, a ti, que dio a su Hijo Jesucristo para ti, para que si crees en Él, no te pierdas, sino que puedas alcanzar la vida eterna. Hechos 3, del 19 al 20. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Este es el tiempo de arrepentirte, este es el tiempo de convertirte, para que tus pecados sean borrados. Es necesario que te arrepientas y te conviertas. Es la manera de poderte acercar a Dios, es la manera de arreglar cuentas con Él, mediante un arrepentimiento y una conversión. Esto significa, Oscar, Apocalipsis 3:20. Atención, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. que le abras la puerta de tu corazón y entonces habrá una relación personal con Él. Él está a la puerta llamando en este momento a tu vida y tiene la oportunidad en este momento de abrirle la puerta del corazón y permitir que Él tome el control. Así es que vamos a orar. Si tú quieres hoy
Vamos a ver la siguiente lámina, Oscar. Vamos nada más a... Necesitas arrepentirte porque tus pecados te han separado de Él. Solo a través del arrepentimiento podemos aceptar el pago que Él hizo por nuestros pecados, y solo después de aceptar este pago es que podemos abrirle la puerta del corazón. Jesús está ahora llamando a tu puerta, y si ahora mismo te arrepientes, le pides perdón por tus pecados y aceptas su pago por ti en la cruz, podrás invitarle a entrar para entregarle tu vida. Ahora mismo, a donde quiera que te encuentres, en el tiempo y en la distancia, ora a Dios arrepentido de tu vida en el pecado, acepta el pago que Él fue a pagar en la cruz por ti y ábrele la puerta del corazón. Vamos a orar, sigue esta breve oración conmigo si tú quieres hoy arreglar cuentas con Él. Vamos a orar. Bendito Padre, quiero agradecerte, antes que nada, la oportunidad que me has dado en este momento de entender que tú viniste a este mundo a pagar por todos mis pecados. Ese es el tamaño de tu amor por mí. Perdóname, Señor. Perdóname por todos los pecados que yo he cometido. Te pido perdón por todo lo que recuerdo y por todo lo que no alcanzo a recordar. Y en este momento quiero aceptar el pago que tú hiciste por mis pecados en la cruz, para que yo no tuviera que ir a pagar eternamente separado de ti. Y también en este momento te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en mí, que tomes el control de mi vida, tú y solo tú, y me guíes de acuerdo al plan que tienes preparado para mí. Guíame, Señor, a partir del día de hoy. Y gracias por esta oportunidad que me has dado de poder recibirte y poder arreglar mi vida delante de ti. Es en el nombre de Cristo que te pido todo esto y también te lo agradezco. Mi Señor, mi Salvador. Amén. Muy bien, pues si el día de hoy si has tomado esta decisión, le has invitado a Cristo a tomar el trono, a tomar el control de tu vida, lo que va a suceder es lo que vamos a leer a continuación. Segunda de los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Esto es un borrón y cuenta nueva, una nueva relación, una nueva vida. Las maletas viejas hay que quemarlas. Aquí solamente cosas nuevas hechas por Él. Una nueva vida llena de paz, llena de profundo gozo y sobre todo la certeza y seguridad, la esperanza viva de que Él ha perdonado todo y ahora tiene tu vida en sus manos. Gracias a Dios por esta decisión si tú la tomaste el día de hoy. Vamos entonces a la conclusión de esta enseñanza. Tenemos el escudo, dijimos que vamos a hablar de él, por supuesto. Aquí tenemos el significado del verdadero israelita a través de la higuera, alrededor de la higuera, que representa ese depósito fiel que en su momento fue Israel y que regresará a Israel en los últimos
tiempos, cuando el Señor sea reconocido como el Mesías, el Señor Jesús, sea reconocido como el Mesías por todo su pueblo. Mientras tanto, este gran depósito está puesto en esas franjas azules con blanco que también representan a Israel y representan a la iglesia. Representan la esperanza de Israel, pero también representan a la iglesia fiel que hoy se está encargando de este buen depósito. Y será devuelto en su totalidad al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel renazca como la higuera que renacerá nuevamente en su tierra para reconocer a Jesucristo como Mesías. Conclusión. Número 1. Como los higos buenos, será tu vida llena de bendición si ocupas con gozo el lugar de bendición que Dios ha planeado para ti en este tiempo. Recuerda que nada ni nadie suple tu presencia en el lugar de bendición planeado para ti. Número 2. Cada nuevo israelita tiene un trabajo específico. Recuerda que eres ciudadano del reino de los cielos y es necesario que uses tu ciudadanía para llevar más almas a su reino. Y número 3, recuerda que los cielos están abiertos y en espera de tus oraciones y tu fe en la respuesta suya. Solo es cuestión de comenzar a orar y esperar con fe y paciencia en Él. No sé si tengan preguntas, las pueden ir haciendo mientras escuchamos el último pasaje que nos habla del objetivo final, al final de cuentas, que tenían los 12. Adelante. Marcos 6:12. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo y vamos a mostrar cómo ya se está... quiero mencionar nada más que sobre la reunión que estamos planeando hacer del compañerismo cristiano que queremos tener de nuestra iglesia virtual, porque todo va a ser virtual. Tenemos ya algunos avances, tenemos algunas dinámicas ya hechas y tenemos también ubicados cuáles van a ser en cierta forma la orden del día, vamos a llamarlo así, para que sea muy entretenido y pueda servir de aliento para todos nosotros. Así es que ya te diremos los puntos específicos el siguiente domingo. Nos estamos acercando al compañerismo poco a poco y ya vamos a llegar, no te preocupes. Todavía la fecha no la tenemos definida, pero ya en breve la tendremos y te la haremos saber. Bien, vamos a ver, ¿tenemos ya listos, Oscar? Ya casi tenemos listos. Mientras nos preparan esto, ¿no tenemos preguntas?